fácil identificarlo, pero pasa muchas veces desapercibido, no le prestan la adecuada atención de lo que va pasando en el paciente. Bien, aquí tenemos factores de riesgo para el desarrollo del síndrome de realimentación, que es lo que yo les decía. La mayoría de los pacientes, independientemente de la causa, es que tienen una desnutrición, y la desnutrición puede ser debida a muchos factores. Entonces puede ser, por ejemplo, por enfermedades. Aquí, por ejemplo, nos dice cáncer, cardiopatías, enfermedades hepáticas crónicas, enfermedad renal crónica, bueno, la anorexia nerviosa, síndrome de intestino corto, por ejemplo, VIH-Sida, también les comento que en esos pacientes también, ¿cómo se llama? Pues vemos este tipo de situaciones en algunos casos. Aquí, dentro del tipo de riesgo, bueno, nos dicen que el estado de desnutrición, generalmente a los pacientes, van a tener un índice de masa corporal, aquí vean, de menor a 16, ¿ok? Que tienen un porcentaje muy por abajo de su peso ideal, que tienen una pérdida de peso mayor al 10% en corto tiempo, marcan aquí, por ejemplo, 2 meses. Pacientes obesos con disminución abrupta o aguda de peso, cuando se someten a estas dietas extremas sin vigilancia, entonces pues corren el riesgo también de llegar a desarrollar este síndrome. Aquí, por ejemplo, tenemos la alteración en los nutrientes. Tenemos como consecuencia del síndrome un aporte excesivo de carbohidratos. Ahorita les voy a explicar por qué. Otros, por ejemplo, abuso de alcohol, pacientes posquirúrgicos, cirugía bariátrica, trastornos de mala absorción, son todos estos factores que pueden condicionar o pueden desarrollar el síndrome de mala absorción. ¿Ok? Entonces tenemos, bueno, aquí dice que medicamentos como diuréticos, insulinización excesiva. ¿Ok? Entonces vamos a tener algunos fármacos que puedan interferir en la absorción de los nutrientes y esto lleva a una desnutrición en el paciente. Bueno, paso a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar también? Fisiológicamente hablando, va a haber un descenso en la insulina. Ayer les estaba yo explicando el mecanismo normal de cómo se lleva a cabo cuando nosotros estamos en ayuno. No tenemos ingesta de alimentos, entonces la insulina tiende a disminuir por la falta de carbohidratos, sobre todo. Recuerden que es el carbohidrato el nutriente que más rápidamente utilizamos. También tenemos un descenso de leptina, tenemos un descenso de triiodotironina y el factor de crecimiento similar a insulina, GF1. Con esto, obviamente, repercute para que también haya una baja en la tasa metabólica basal, o sea, en el gasto energético basal también disminuye la actividad del sistema nervioso simpático también, y de manera compensatoria, pues tenemos a las hormonas que cuando baja la insulina, pues vemos que estas aumentan, como el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, que son llamadas hormonas contrarreguladoras de la glucosa. Y obviamente se presenta la gluconeogénesis, que aquí les había yo presentado en esta diapositiva. ¿A dónde está? Aquí, en esta, que les decía yo que ante el descenso o la falta de carbohidratos, disminuye la insulina, empieza a haber un proceso de gluconeogénesis con el catabolismo de los sustratos no carbohidratados como lípidos y proteínas, ¿ok? Y bueno, esto se presenta en condiciones normales de ayuno. Pero en los pacientes con el riesgo a desarrollar síndrome de realimentación, estos ayunos se van a ver de manera prolongada y obviamente las repercusiones son muchísimo mayores. Ahora bien, aquí en esta imagen vamos a recordar un poquito de los iones o de los electrolitos que nosotros tenemos
a nivel intra y extracelular. Esto es muy importante que lo recordemos. Aquí en esta imagen que me encontré, vamos a puntualizar sobre todo estos electrolitos que nos interesan ahorita. A nivel intracelular, el de los electrolitos más abundantes o de los iones más abundantes que nosotros tenemos es el potasio, aquí está el fósforo, ¿ok? Y el magnesio, ¿sí? Entonces, estos son los iones que en mayor cantidad tenemos dentro de la célula, ¿ok? En menor cantidad, pues, tenemos bicarbonato, cloro, sodio, y bueno, aquí dice que algunas proteínas, ¿ok? Entonces, esos son los que tenemos en mayor cantidad dentro de la célula. Y en menor cantidad, obviamente, fuera de la célula. Aquí los vemos. Aquí está potasio, aquí está magnesio, y aquí está fósforo. Entonces, fuera de la célula los tenemos en menor cantidad. Bien, ¿qué es lo que va a pasar en este síndrome de realimentación que ahorita les voy a explicar? Bien, aquí ya tenemos entonces, en esta imagen, yo coloqué aquí lo que es el potasio, coloqué el fósforo y el magnesio, ¿ok? Que los tenemos en mayor cantidad dentro de la célula. Cuando existe una deficiencia nutricional importante por un periodo largo de tiempo, el organismo para tratar de sobrevivir es una situación que se desarrolla en modo supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder mantener este equilibrio, esta homeostasis en el cuerpo y que se puedan llevar a cabo las funciones que a nosotros nos brindan vida, digamos que el cuerpo le dice a las células, oye, ¿sabes qué? Yo necesito mantener un equilibrio para poder tener con vida a este sujeto, entonces necesito que me prestes, por favor, potasio, fósforo y magnesio. Entonces la célula le dice, sí, claro que sí, te los presto. Entonces salen al espacio extracelular, salen a tener este mecanismo de compensación o de equilibrio. Se trata de equilibrar estas situaciones en estos periodos de ayuno, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando de repente nosotros vemos a una persona desnutrida, que ha pasado muchos días sin comer, etcétera, etcétera, ¿ok? La vemos muy, muy mal, como de repente vemos como algunos niños muy, muy delgaditos, desnutridos. Entonces, nuestra primera intención, pues, es que coman, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? De todos nosotros en algún momento dado, a nivel hospitalario también. Bueno, si el paciente está desnutrido, pues que hay que nutrirlo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí en este dibujo, lo que puse es que de repente una persona que tenemos desnutrida, le decimos, bueno, pues le vamos a dar alimento para que rápidamente vuelva a comer, ¿no? Porque ha pasado, no sé, en huelga de hambre, está en huelga de hambre y pues hay que darle de comer. Bueno, acuérdense que habíamos dicho que dentro de la célula, bueno, salen sale potasio, magnesio y fósforo para hacer una compensación. Recuerden, también hay una deficiencia de tiamina, hay una baja de insulina, hay que acordarse de eso. Recuerden que cuando llega, por ejemplo, carbohidrato al organismo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién es el primero que va a salir para poder metabolizar al carbohidrato? La insulina, ¿ok? Sale la insulina. Entonces, sale la insulina y acuérdense, aquí por eso les puse el citosol. ¿Se acuerdan qué proceso se lleva a cabo en el citosol? La glucólisis. Muy bien, exactamente, la glucólisis. Y acuérdense que para que nosotros tengamos una terminación, o sea, para que se lleve a cabo el proceso final o todo el proceso del metabolismo de la glucosa, son 3 pasos importantes, que era la glucólisis, ¿ok? La intervención de el ciclo de Krebs, y por último terminábamos con ¿qué?
Voy a anotar, lo estoy anotando. Los 3 pasos importantes para el metabolismo de la glucosa: glucólisis, ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Si estamos hablando de fosforilación, ¿qué creen que te necesite para la fosforilación? Fósforo. Fósforo, exacto. Entonces, como el fósforo de la célula ha salido, ¿sí? Entonces, la célula llega al carbohidrato, llega al pan y le dice a la célula: oye, ¿sabes qué? Espacio extracelular, me acaba de llegar una concha y entonces yo necesito que me regreses lo que te presté. ¿Qué va a pasar entonces? A nivel plasmático va a haber un descenso importante de fósforo, ¿sí? Potasio y magnesio. Aquí el que más interesa es el fósforo, porque recuerden que el fósforo interviene en muchas reacciones de suma importancia o de vital importancia para el organismo. La fosforilación oxidativa, para el ATP, ¿ok? Interviene en muchas funciones, de hecho, vitales. Por lo tanto, la manifestación principal que se presenta en el síndrome de realimentación es la hipofosfatemia. Y esta se va a presentar más o menos entre 24, 48, algunos libros dicen que hasta 72 horas después de haber iniciado una nutrición, se va a presentar una hipofosfatemia. Eso nos está diciendo que el paciente está desarrollando síndrome de realimentación. Ok, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en estos casos, en estos pacientes. Eso es lo que va a pasar. Ahora, eso es como que el dato de laboratorio que nos va a hacer o nos va a llevar a la sospecha de, ¿ok? Sin embargo, no son las únicas cuestiones que nosotros vamos a observar. Bueno, aquí está el esquema que les acabo de explicar. Ok, se regresa todo esto, hay una hipofosfatemia que caracteriza precisamente a este síndrome de realimentación. Ahora bien, otra cosa importante que también tenemos que ver es la acción de la insulina, chicos. La insulina, recuerden que tiene un efecto también natriurético. ¿Qué es lo que va a pasar con la insulina? A nivel del túbulo renal tiene este efecto natriurético. Esto quiere decir que va a actuar como un agente expansor, ¿sí? O sea que va a expandir a nivel del espacio extracelular o intravascular, va a haber una expansión de plasma. Por lo tanto, al tener este efecto expansor, va a aumentar el riesgo de que, sobre todo a nivel cardiovascular, haya una insuficiencia cardíaca porque hay una mayor reabsorción de sodio en el espacio extracelular. Hay un secuestro, hay una mayor cantidad de sodio en el espacio extracelular, se retiene más sodio. Entonces, hay una sobrecarga vascular a este nivel y entonces también tenemos alteraciones cardiovasculares. Por una parte, lo da la insulina, por otra parte, también la hipofosfatemia, porque recuerden que el fósforo es importante también en la contractilidad, ¿ok? Y el músculo cardíaco es un músculo contráctil. Entonces, aquí también vamos a tener un desequilibrio en la contractilidad cardíaca, tenemos una sobrecarga cardíaca. Y esto es muy común que a veces escuchamos hace algunos años o de repente escuchamos que el paciente es a lo mejor con anorexia nerviosa, muere, ¿no? ¿Cuál es la causa de la muerte de estos pacientes? Muchas veces la causa de la muerte la precede un síndrome de realimentación. La paciente accede al tratamiento, se pone en manos de restablecer su estado nutricional y entonces nosotros empezamos a tener este tipo de alteraciones.
Otra cosa importante que sucede es que ante una desnutrición también tenemos una disminución pues, de vitaminas, tenemos disminución de minerales. Y aquí una vitamina importante que interviene en el metabolismo del carbohidrato como cofactor. Acuérdense que cuando vimos vitaminas, vimos la acción de muchas de estas y una de las principales es la B1 o la tiamina. Entonces, la tiamina es un cofactor importante para el metabolismo de los carbohidratos y aquí también hay un descenso importante de esta vitamina. Por lo tanto, ya teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar como tratamiento en el paciente? Ya tienen las bases, cómo se manejan, cómo deberían manejarse. Darle suplemento de fósforo. Exacto. Por principios de cuentas, vamos a suponer que con ustedes llega un paciente en estas condiciones, ustedes ya están de médicos residentes o médicos internos, si quieren a corto plazo, en hospital. Llega un paciente con estas condiciones, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? ¿Qué se les ocurriría hacer primero? Está bien el suplemento de fósforo, pero ¿qué más? Hidratarlo. Exacto. Primero es tener una homeostasis hidroelectrolítica. Es lo primero que vamos a hacer, ¿ok? Durante las primeras 24 horas, por lo menos, ¿ok? En ese tiempo, nosotros tenemos que hacer una vigilancia de los electrolitos séricos antes y después de los tratamientos para optimizar esta situación hidroelectrolítica y que el paciente no desarrolle un síndrome de realimentación. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. Entonces, vean, realmente es accesible el manejo de este tipo de pacientes, pero les repito, el diagnóstico, el llegar al diagnóstico de síndrome de realimentación no pasa desapercibido muchas veces. Aquí les anoté algunas de las situaciones o alteraciones que podemos encontrar cuando encontramos hipofosfatemia. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué interviene el fósforo? Pues interviene en el ATP como fuente de energía, en la integridad de la membrana celular. Por lo tanto, pues vamos a tener alteraciones en toda la economía celular del organismo. También lo que les decía yo en la fosforilación oxidativa, permite conducción favorable en el sistema nervioso central, permite la quimiotaxis, interviene en la fagocitosis. En todo eso interviene el fósforo. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas que nosotros tendremos y que puede llevar incluso a la muerte del paciente son, obvio, arritmias ventriculares, infarto agudo al miocardio, la insuficiencia cardíaca que acabo de mencionar hace un momentito y que es causada obviamente por la intervención de la insulina, por su efecto antinatriurético. Puede haber rhabdomiólisis, disminución en la contractilidad diafragmática y con esto pues llevar a problemas de tipo respiratorio. También hay alteraciones en el estado de alerta secundarios a hipoxia celular. Ok, entonces esto es como que algunas de las afectaciones clínicas que podemos ver en los pacientes. Tenemos aquí, les puse un cuadrito de algunas situaciones antes y durante el síndrome de realimentación, estos cambios de tipo hormonal, metabólico y de tipo hidroelectrolítico que se presentan. Entonces aquí tenemos de tipo hormonal que encontramos descenso de insulina y luego durante el síndrome de realimentación, cuando entran los carbohidratos, cuando entra la glucosa, pues tenemos una hiperinsulinemia con el efecto antinatriurético que les comentaba. Aumento de T4 y T3 activa, por ejemplo. De tipo metabólico, aumento de la gluconeogénesis antes del síndrome de realimentación y luego tenemos una hiperglucemia, ¿ok? Y aquí tenemos hidroelectrolítico, el edema por la retención de sodio y luego tenemos una hipofosfatemia. Aquí tenemos, por ejemplo, manifestaciones cardíacas, neuromusculares, pulmonares, hematológicas, renales, ¿ok? Y los micronutrientes disminuidos. Estos cuadritos están muy buenos
Les voy a anotar al final la referencia bibliográfica del artículo donde viene, precisamente que hablan del síndrome de realimentación, las situaciones o las complicaciones gastrointestinales y las metabólicas. Podemos encontrar alcalosis metabólica, ¿ok? Y bueno, el tratamiento. El suministro de elementos deficientes por vía parenteral antes de iniciar la nutrición, ¿ok? Entonces, ese mantenimiento de la homeostasis hidroelectrolítica, ¿ok? Es prioridad, dice aquí la referencia, ¿ok? Y la prevención, hablando ya de situaciones de prevención, identificar el riesgo en pacientes con estas características de desnutrición. También tienen hipoalbuminemia. Ojo, muchachos, acuérdense que les he dicho que pacientes hospitalizados, muchos de ellos tienen hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia clínicamente algunos médicos la retoman como un dato de desnutrición. Entonces, vigilar la albúmina, y acuérdense que les había comentado que sobre todo la prealbúmina, porque esta tiende a tener un periodo más corto de estabilización. Entonces, hay que vigilar al paciente con sus niveles también de albúmina o prealbúmina, ¿ok? ¿Cuánto tienen? Hay que vigilar las cifras plasmáticas de todos los iones y electrolitos que nosotros tenemos. Hay que cubrir paulatinamente la nutrición, hay que vigilar el aumento de peso, que no sea de manera exacerbada, que no sea muy abrupta ese aumento de peso. Hay que vigilarlo, que sea poco a poco. Hay que administrar tiamina, ¿ok? Para mantener este equilibrio, ¿ok? El inicio del aporte nutricional, aquí, por ejemplo, acuérdense que nutrición parenteral se empieza con el 75%, por eso es que les digo que a veces los porcentajes que nos marcan las guías de alimentación, sí es bueno, nos dan líneas, sin embargo, tenemos que individualizar para cada paciente, personalizar las necesidades, que nosotros no podamos o vayamos a ponerlo en riesgo. Entonces, aquí se aconseja que iniciar con el 50% de los requerimientos que una persona necesita, o pudiendo calcular la cifra más baja en kilocalorías por kilogramo por día, 20 kilocalorías por kilogramo por día, e ir incrementando 200 kilocalorías cada día o cada 2 días, más o menos. Suplementar con sodio 1 miliosmol por kilogramo por día, y de potasio y de magnesio 4 miliosmoles, y de fosfato de 1 a 2 miliosmoles. Esto también les pongo aquí estos datos porque ya son para pacientes con estas características. No sé si existan algunas preguntas o dudas que tengan en relación al síndrome de realimentación, muchachos. ¿Qué tipo de dieta se recomienda para evitar este síndrome? Se puede utilizar una dieta, ya te refieres cuando ya empezamos la dieta. Hay que tener cuidado en los porcentajes que se manejan. La utilización de los carbohidratos, sobre todo, acuérdense que nosotros tenemos recomendaciones de entre 40 45, no, de 40 a 55%. Nosotros debemos de utilizar 45 a 55%. Nosotros debemos de utilizar porcentajes bajos de carbohidratos sobre todo, ¿ok? E irlo modificando esos porcentajes de manera gradual. Se aconseja más o menos una vez por semana hacer estas modificaciones de los carbohidratos. ¿Saben sobre todo en qué pacientes se puede hacer este manejo? Pacientes ambulatorios, por ejemplo, con anorexia nerviosa. Estos pacientitos generalmente no están hospitalizados, los podemos manejar de manera ambulatoria, y hay que vigilarlos por lo menos una vez por semana, el porcentaje de carbohidratos. Yo sugeriría empezar con un porcentaje de carbohidratos hasta del 30%,
y ir adecuando junto con las proteínas, un poquito más de proteína y de lípidos, y semanariamente ir aumentando hasta alcanzar más o menos un 50%, que yo les digo que 50, 25, 25 es una dieta hipoenergética equilibrada. Gracias, doctora. ¿Y de qué? ¿Alguna otra pregunta? Del síndrome de realimentación. Es importante que haya quedado claro, chicos. No, creo que no. ¿No? ¿Nada? Ok. Recuerden que lo que nos va a llevar a estas alteraciones es el descenso plasmático de los iones que les acabo de mencionar. De repente algunos libros sí lo describen, pero así como que de manera un poquito rebuscada. Para fines prácticos, pues es así, ¿no? O sea, sale de la célula para hacer una compensación. Llegan los nutrientes, el carbohidrato sobre todo, y tiene que regresar a la célula para llevar a cabo todo el proceso. Eso es la base, el esqueleto de lo que es el síndrome de realimentación, con todo lo que conlleva, obviamente. Pero no sé si tengan alguna otra duda, ¿no? Doctora, entonces, en resumidas cuentas, por así decirlo, primero Sí. tengo que evaluar a mi paciente, ¿no? Checarle todos los niveles electrolíticos que tengan antes de empezar a darle el aporte nutricional. Sí. Y empezar con 50%. Sí, exactamente. De lo que él requiere. Y de ese 50% voy a ir aumentando 20 kilocalorías cada día. Sí, no. Vas a ir aumentando 200 kilocalorías. Ajá. Pero también puedes hacer un cálculo de 20 kilocalorías por kilogramo por día. No, o sea, yo elijo cuál de esas dos opciones seguir. Y aparte de eso, todavía lo sigo suplementando. Sí, exactamente. Con lo de sodio, milimol por kilogramo. Sodio, potasio, sobre todo, tiamina. Ajá. Ah, ok. Exacto. Esto lo podemos llevar a cabo. También nuestros pacientitos adultos mayores también tienen desnutrición, muchachos. Ojo con esto. Hay que vigilar sus iones. ¿Sí? Puede ser gradual y con vigilancia. Tú aportas y generalmente aquí, sobre todo en paciente hospitalizado, la vigilancia es diaria de los electrolitos. Entonces, para ver el comportamiento con cada modificación de los suplementos que tú haces. Sí. ¿Nada más? Creo que sí, doctora. Ok, muy bien, chicos. Bueno, pues ya casi nos cortan. Antes de que nos corte la inspiración la plataforma, bueno, pues entonces nos estamos viendo el día de mañana. ¿Ok? Muy bien, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Cuídense. Gracias, hasta mañana. Bye.